conversamos con el ingeniero eléctrico y catedrático de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que no podemos dejar porque esa es una parte muy importante de su vida. Pericles Félix, antes de irnos a la pausa, preguntábamos y candidato además a la vicerrectoría. Pero ese es un tema que vamos a hablar más adelante. Pero ahora vamos a hablar del tema que dejamos a media en el bloque pasado, y es la cobranza de la energía eléctrica en la República Dominicana. ¿Por qué es tan difícil? Un ejemplo, don Pericles, es que las compañías telefónicas tienen muchísimos más clientes que el sector el público, en el sistema eléctrico, pero ellos te dan un servicio igual, te llevan un tendido eléctrico, te ponen una parábola, te ponen un monitor, y tú cobran normal y bien y eficaz y eficiente. ¿Qué pasa con el sector público y la cobranza de la energía eléctrica? Que no puede ser así. Bien, pasa dos cosas ahí. Lo primero es que en el caso que te refieres de los teléfonos son señales. Nosotros vendemos potencia, cables fuertes que pasan energía, amperajes importantes. Allá son señales, cables muy finos y que puedes controlarlo desde allá. Yo te puedo quitar el servicio desde aquí sin tener que ir. Ya energía eléctrica se puede quitar el servicio así. Pero hay una cosa mucho más importante que eso. Tienen dueño. Hay un término que la gente prácticamente no conoce. El Estado somos todos. Bueno, lo primero que el Estado no somos todos. No. El Estado es un organismo. Y el otro día hablaba en un programa justamente en este canal, que alguien me habló, pero no quise entrar a definirle. El Estado no somos todos, porque el Estado es un organismo que controla el monopolio de la violencia. De hecho, el Estado, el Congreso, no es el pueblo. De hecho, hay unas cosas que hace, que es que la Constitución, ¿sí?, que se hace en la Carta Magna, es una carta donde te protege al ciudadano del Estado, de la violencia, del poder del Estado. Y te dice, aquí yo tengo, cuáles son mis deberes y mis derechos frente a ti. ¿Ves? El Estado no soy yo. No. El Estado lo tienen, el control lo tienen aquellos. ¿Ves? El gobierno de turno. Eso es solamente para hacer esa definición. Ahora, ¿por qué? Y nos devolvemos. ¿Por qué no es eficiente en el caso de la República Dominicana? Nosotros hemos querido hacer eficientes cosas que no han sido eficientes en ninguna parte del mundo. Por ejemplo, cuando yo era tirapiedra de la UAS y que decía muchísimas cosas y que los ricos eran unos desgraciados porque lo querían todo para ellos, yo decía también, y yo lo llegué a decir, que la Sociedad Industrial Dominicana, que se llama ahora Mercasit, era una empresa del consorcio de Trujillo y que esos desgraciados se lo habían robado y nos habían dejado a nosotros sin esa cosa. Pues sí, qué errado yo estaba, y perdóname, estaba errado. Nosotros, las empresas de Trujillo, debimos haberlas regalado a, si eran 100 y pico bucán, en cada caso, la persona que mejor supiera mantenerse regalada, y mire el dinero para que le siga dando. Siga trabajando. ¿Ve? ¿Por qué? Porque el Estado no será capaz jamás, porque no se va a desvelar ni se va a desvivir por esa empresa. No va a intentar, no se le va a quitar el sueño. Entonces, no es posible que el Estado pueda ser alguna vez eficiente cobrando. Por eso te digo que es monopolio. Y me voy a devolver para decirte por qué el monopolio de generación de energía base. Si yo tengo a Punta Catalina que genera alrededor de 750 megavatios, yo puedo contratarte a ti y te decir, mira, esto genera 750 megavatios por 24 horas, por 365 días al año, a tal precio, deja tal cantidad de dinero. Tu función es hacer que eso deje ese dinero, y para eso yo voy a comprar incluso un seguro para que eso me deje ese dinero. Y yo te voy a pagar a ti para que tú hagas una operación correcta de eso, y me voy a desligar, y yo al final de año, con un seguro que voy a tener, me voy a generar esta cantidad de dinero. Independientemente se trabaje o no. Independiente de todo, porque tú vas a ser una empresa certificada para hacer eso y vas a hacer eso. Ve que podemos tener monopolio donde no tenemos que, yo dije un día delante de un personaje de cosas, y no tenemos que involucrar a los compañeritos de la base, que no saben de nada
y no van a ir a hacer nada. Y si quieres saber por qué no funcionan los compañeritos de la base, mira cuando expropiamos todas las empresas de Venezuela, en qué se convirtieron cuando metiste a los compañeritos y entraste en el error de decir una cosa que dicen mucha gente completamente equivocado, que el Estado está en la obligación de darle trabajo a todo el que no tenga. Eso es completamente falso. El Estado tiene la obligación de propiciar que hayan las condiciones para que se produzcan fuentes de empleo y ayudar a la empresa. Y cuando digo ayudar, significa, si es que buscarle el dinero, como han hecho muchos estados, para que tú produzcas, eso es lo que hizo Corea con los chaibol. Eso es lo que está haciendo China. Y me voy a desviar para decirte que China lo que está haciendo, y es la guerra de los aranceles que ves ahora, porque China, por ejemplo, en el área de los aceros, China puso empresas a fabricar la mayor cantidad de acero, tanto acero como más que el mundo junto. ¿Y qué va a hacer China? Venderle el acero por la mitad de lo que tú lo compras en cualquier otra parte del mundo. ¿Y qué hace eso? Pues quiebra todas las empresas que se dedican al acero en el mundo. Y entonces cuando tú tienes el monopolio ya del acero, el precio es el que tú quieras. El que tú le pongas. Entonces los estados eso lo está haciendo China de manera inteligente porque ha usado lo que se llama el dopaje en lo que son las reglas del comercio internacional, de la OMC. ¿Ves? Pero esa no es la cosa de esta. Entonces, si nos vamos a la energía eléctrica, ¿por qué no va a funcionar? Porque a nadie le duele que se roben esa energía del Estado. Que se robaron 5 kilovatios o 5 megavatios. Eso es problema de ellos. Y entonces el gobierno lo que hace, paga eso. Hoy el subsidio este año es $2.000 millones. Exacto. Cuando eso hay mecanismos que hacerlo. El Estado quiere mantener las EDES. Bueno, pues lo que puede decir es, vamos a ver todas las compañías que le interese distribuir o gerenciar la distribución de energía en todos estos lados. Entonces yo te voy a vender la energía en la subestación. Y te voy a decir, te voy a poner un medidor y te voy a decir, ¿tú quieres? Dale para Naco, o dale para Piantini, o dale para Gascue. Bueno, mira, esto es la medición en Gascue. Tú eres encargado de que esa energía se pague, sabiendo que va a comenzar primero con un déficit. ¿Cómo está en este momento? Como está ahora mismo. Entonces tú tienes que hacerlo eficiente y en tanto y en cuanto tú lo hagas más eficiente, entonces tú vas a ganar dinero. Y la energía no me la están robando a mí, te la están robando a ti. Claro, porque él va a dejar de ganar. Entonces, cuando alguien así que le están robando a él, entonces le va a decir, no, ahora yo no necesito policía ni nada. El día que yo te encuentre un fraude a ti, mañana te llega un acto de alguacil diciendo que tú tienes que ir a una fiscalía, no del Estado, a una fiscalía donde yo te digo que tú me has causado cantidades de daño en mis instalaciones, no las instalaciones del Estado. ¿Entiende eso? Entonces ya ahora todo el mundo va a pagar. Si el Estado quiere en la parte baja, en la matriz, mantener ese control para decir que es dueño de controles estratégicos y no dárselo a sectores cualquiera, si es eso lo que quiere decir estos estados, porque entonces, y si quieres hablar de sectores estratégicos, vamos a hablar de la leche, de que toman nuestros niños, eso debería ser un sector estratégico. Claro. O del plátano, es un sector estratégico. O de la gasolina que expenden en la bomba, es un sector estratégico. O de todos los sectores son estratégicos. En su momento. Sí, porque pues por ejemplo... Es importante para una población. ¿Se entiende? Entonces, jamás van a ser eficientes en manos de alguien que no le duele. Exacto. Por ejemplo, suponte que el Estado te venda 50 megavatios hora de energía, ¿verdad? Y te dice, mira, tus 50 megavatios hora de energía, está medido ahí, tú me lo tienes que pagar. Y tú tienes una empresa que vive de eso. Y cuando tú has cobrado a fin de mes, cuando tú tienes que pagar de los 50 megavatios, tú has cobrado 30, pero le tienes que pagar 50. O tú tienes que ir a un banco, o tienes que tratar de llegar a un acuerdo con él. Entonces ya tú tienes un conflicto. Pero el Estado tiene algún conflicto. No, el Estado es tan terrible que se financia con una fuente tan perversa que se llama impuestos. Es decir, te lo impongo. Entonces cuando se lo impone a ti y a mí, ya nosotros tenemos que pagarlo por otro lado. Obligatoriamente. Y otra cosa que usa el Estado para financiarse fuera de impuestos es los préstamos, que son impuestos al futuro, impuestos a lo que no han nacido, impuestos a lo que vamos a consumir mañana. Entonces, siempre que tenga la forma de financiarse así, no le va a preocupar. Nosotros gastamos $2.000 millones este año en subsidios. Lo lamentamos, pero lo pagamos porque no son míos.
Si Son fueran, de nosotros, son no, de no, no, nosotros. no, pero no son del que lo No, administra. o sea, Y cuando digo, no, para que obvio, volvemos obvio, de nuevo, obvio. el Estado no somos todos. No, 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 jamás. El administrador general de Sur, de Este, de Norte, no es el dueño de Sur, de Este, de Norte. Es un empleado ¿Y que quién está es el dueño? ahí. Bueno, el gobierno, el Estado, el pueblo, dicen el pueblo, pero no, porque es mi dinero. Si me preguntas a mí, si yo quiero que subsidien a los pobres o a ciertos sectores, No, yo digo que no. yo no Yo quiero. le Con digo mi dinero, que no, con mi porque es mi dinero no. dinero. No, con mi dinero yo no quiero que le den a nadie. ¿Entiendes? No, que todo el mundo se ponga Entonces, a pagar. dicen no, que el subsidio, que ese de los pobres, que es del Estado, las Mira, distribuidoras son del Estado, pero no son del Estado, porque no, es de mi dinero que sale para nosotros pagar. tenemos una muy mala definición, que son la definición, y yo soy de la gente que habla mucho de socialismo y cosas de eso. Es una definición que es lo siguiente: las empresas del Estado son del pueblo, ¿verdad? ¿Cuántas veces te ha mandado de sur un cheque? Nunca. Nunca. Pues entonces parece que no es tuya. No es No, a mí no me ha llegado no. tampoco. Parece que tú y yo no somos parte de ese pueblo. Pero porque de sur del Estado te llega la energía más barata. No. No necesariamente. No. Tú dices, pudiera ser más cara con el sector privado. No, hay que tiene que tener mecanismos de regulación. Ahora, lo que yo sé, que con los niveles de eficiencia que manejan las empresas eléctricas del Estado, la energía yo la pago más cara, porque tengo que pagar una burocracia enorme de los compañeros de la base, ¿verdad? Más tengo que pagar la ineficiencia que se maneja, la ineficiencia por el personal y la ineficiencia del servicio. de todo el tinglado, ¿verdad? Ahora, yo le digo, la definición que hemos tenido desde siempre es mala. O sea, las empresas del Estado no son del pueblo. Yo le pongo un ejemplo a alguna gente rápidamente. 4 panaderías en una esquina venden panes que hacen lo mismo. Pan que cuesta lo mismo y lo hacen con la misma harina y todos los elementos. Y hay una panadería que le va mejor que a los demás, porque posiblemente le pone una rosita o le echa un poquito de azúcar y ese pan sabe mejor y a la gente le gusta más y hacen fila para ese pan, mientras las otras 3 panaderías del lado no tienen a nadie. Y entonces, ¿qué ocurre? Que ese personaje se vuelve rico porque el público lo prefiere, me da el servicio que yo quiero al precio que quiero. Incluso yo algunas veces le subo un poquito el precio para ver lo que se llama el precio, a ver la elasticidad del precio. Sí, y lo subo un poquito por encima de aquello y la gente sigue comprando hasta que llegues que tú lo subiste un precio que dice demasiado caro, voy a tener que irme para el otro. Entonces, ese señor se convierte en un benefactor social porque suple al pueblo, al prójimo, a la gente con un bien de calidad al precio que él está dispuesto a pagar. Entonces, esa empresa es del pueblo, porque esa empresa le da el servicio al pueblo que quiere. Más la empresa esa que tú dices que es tuya, pero que tiene que pagar además y que nunca te ha dado un peso. Por ejemplo. Yo no digo que es mía. Por ejemplo, ¿tú crees que hay una empresa tan buena, tan buena, tan buena y que es del pueblo, que tú tengas que pagar $2.000 millones al año para que funcione? No, jamás. Pero no, si hay jamás, alguien, no, jamás. si hay alguien que sea un empresario, que le ocurre que en la empresa que debe hacerlo rico, tú tienes que pagar una cantidad tan grande de dinero todos los años y que en ningún año tiene superávit. No tiene beneficio. Nunca, ningún año tiene superávit. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer con esa empresa? Cerrarla. Mira, yo voy a hacer lo que sea. Declarada en quiebra. Por ejemplo, hay una gente que te dicen aquí, esos desgraciados empresarios quieren robarse a Edesur, de este o de norte. Si apareciera alguien que se quiera quedar con ella y hacerla funcionar, sin yo tener que darle un centavo, nada más tómala entera así, tuya. Lo primero es que nos ganamos $2.000 millones comenzando. Sí, porque ya no tenemos que subsidiar esa cantidad. Como estamos hablando de un servicio que es fundamental para el funcionamiento del país. Y el desarrollo. Lógicamente que estamos partiendo del hecho de que la va a coger alguien y esa persona la va a poner a funcionar y nos va a vender energía de buena calidad a un buen precio. Porque si tú me dices que la va a coger alguien y va a ser como Unión Fenosa, que la drenaron, la jalaron, o la gente de Unión Fenosa y el AES, la otra empresa, drenaron una cantidad de recursos y después que dijeron, nosotros no podemos con esto, te la voy a vender ahora, te la vende, la recompramos y se volvieron ricos ellos y se fueron. Estamos hablando de otras cosas, porque tú dices, ¿cómo podemos evitar eso? Hay forma de evitarlo.
hay forma de hacerlo. Ahora, dependiendo qué negociación tú haces, porque hay 1000 tipos de negociaciones que se pueden hacer con los asuntos internacionales. Y estoy hablando aquí de asuntos internacionales. AES y Unión Fenosa son empresas internacionales. ¿Ves? Entonces, ya tiene claro que no es tan complicado. Tú estabas buscándolo por otro no lado. Es complicado, Por no, es una mala administración. Tú estabas buscándolo por el personaje que sí se robaba un chin de luz en una cosa y que ponía un alambrito. No, porque estamos claros, hay el mayor hurto de la energía eléctrica no está en las casas de familia, en los hogares, sobre todo de las variadas, que son casas pobres, que tienen pocos electrodomésticos y consumen un nivel mínimo o bajo de consumo. Es No las empresas. No necesariamente. Porque hay muchas casas de donde no pagan energía. Un amigo hablando, donde yo tomo café siempre, que me dijo, como yo no pago energía, mi aire acondicionado está prendido 24 horas. No, él es un inconsciente. No es un inconsciente, porque en Miami paga energía y está prendido 24 horas. Eres un consciente. Sí. Realmente, realmente. Entonces, ¿qué es? Necesita un dueño. Yo te iba a decir un término ahorita que era rialengo. Ese perro es rialengo, ese mulo es rialengo. No tiene lugar fijo. No, el término, ¿de dónde viene ese término? Rialengo, un animal rialengo es que pertenecía al rey. Y el rey está en España. Eso es lo mismo que el Estado. El Estado es ese cable que está ahí es un cable rialengo, porque pertenece al Estado y el Estado está por allá, donde está el presidente. Entonces, no tiene. Ahora, si ocurre que tú vives en un barrio, y te dice, ok, no hay problema, tú tienes un sistema subsidiado, lo que sea. Yo no creo en los subsidios, yo no creo para nada, yo no creo prácticamente en ningún subsidio. Todas las cosas deben pagar, es decir, su precio, si tú vas a Baní, ¿por qué hay que subsidiarte si tú vas a Baní? Tú pagas el pasaje de Baní. Si tú haces todas las cosas, y hay gente que, ¿de dónde se pagan los subsidios? De quitarle el dinero a otro lugar, o sea, de hacer ineficiente otras partes de la economía. Entonces, exactamente, ahí el detalle. Entonces, si esa persona que vive en ese barrio sabe que si se conecta irregular, lo primero que no van a haber conexiones irregulares. Y si tú te conectas irregular, mañana te va a llegar un acto de alguacil y va a venir una persona a decirle, usted tiene una causa pendiente allí. Hay lugares que ir a los tribunales, no es una cosa tan complicada que uno se vuelve loco, no, tú vas a un tribunal y, ok, mira, usted está condenada a 3 salarios mínimos. Pero yo no tengo dinero, sí, pero está condenada a 3 salarios mínimos. Sí, el favor del Señor. No hay forma de refutarlo. Porque ese señor usted le acaba de propiciar un daño. Entonces eso tiene que resarcirlo. Inmediatamente juzguen a 3 gente de los barrios. Ya la gente va a saber que no tienes que robarte la energía, porque el Estado también debe velar porque la energía que tú consumes, porque por ejemplo, yo no puedo ser pobre, pero gasto una cantidad en cerveza y en celulares. Y soy pobre, porque aquí los pobres bebemos mucha cerveza y celulares. Sí. Entonces pagamos religiosamente. Aquí la mayor parte de los dominicanos gasta más en celular que en energía. Sí. ¿Verdad? Sí. La mayor parte de los dominicanos gastan más en cerveza y en cosas que... Entonces, la gente tiene que ser también... tenemos que hacerlo responsable de las acciones. Sí, claro. Entonces tú dices, pero hay algunas cosas que sí podemos hacer. Por ejemplo, todavía hay parte de la población que debemos ponerlo a vivir en condiciones más vivibles, si quieres. Por ejemplo, nosotros tenemos gente en la ladera y cosas de esas. Y aquí ya en el mundo entero hay muchísimas formas de viviendas prefabricadas fáciles, donde inmediatamente tú arreglas eso, ya tu familia vive organizada, ya tú tienes otra condición de otra vida. Condición y otro pensamiento. Sí. Porque si te recuerdas de la pirámide de Maslow, esa es una necesidad urgente, la alimentación y la protección. O sea, tú resuelves la protección y un lugar claro, seguro, cálido, ya inmediatamente tu familia y tu cabeza piensan diferente. Totalmente, eso es así. Mi querido Pericle, nosotros vamos a hacer una breve pausa nuevamente, pero continuamos con mucho más de su programa Rutas y Temas. No se vayan, regresamos en breve.